fuente de luz. Bien, amados, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Construyendo una cobertura financiera en oración. Muchos augurios se escuchan de lo que puede suceder en el futuro cercano. Muchísimos augurios. Fundamentalmente, estos augurios están referidos a cómo puede irle al país en materia de su economía y por ende en la nuestra. Muchísimos temas, ¿no es cierto? Toda la información que se tiene habla de que definitivamente estamos en una tendencia de compresión. En lo natural, esto es lo que sucede. Si nosotros miramos las cosas en líneas generales y las tendencias y todo aquello, eso es lo que está sucediendo. La gente no es que está hablando porque sí. Pero hay algo, ¿no es cierto?, que nosotros debemos de entender, que hay un factor importante. Y ese factor importante se llama Dios. Y cuando Dios actúa, Dios cambia las cosas. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso la palabra es muy cara. Dice, ¿no es cierto?, tocarán a tu diestra 1000 y a tu siniestra 10,000, pero a ti no te alcanzará. Entonces hay algo que es importantísimo, es invocar al Dios Todopoderoso y caminar conforme lo que Él establece, para que precisamente esa palabra, ese paraguas que Él ha puesto sobre nuestras vidas, nos permita precisamente tener éxito en tiempos de crisis. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Ojo que el presagio, ¿no es cierto?, es indistinto de quién vaya a ser gobierno. Nosotros podemos orar porque se levante un muro de protección, un escudo de protección alrededor de nuestras finanzas. Yo no sé si tú has conocido a alguien cuya bolsa de dinero pareciera que estuviera llena de huecos. A mí sí me ha tocado ver muchísima gente. Pero las personas que pasan por ese tipo de circunstancia, parece que nunca pueden ver lo que les entra, lo que ganan, lo que obtienen, antes de que ese dinero ya esté gastado, antes de que ese dinero ya se hubiera ido. Esas personas nunca tienen dinero. Su situación financiera es un enorme enredo, es una situación de confusión, de caos. Y en muchos de los casos la situación es definitivamente penosa. Con los muchos años que tengo en el ministerio he visto personas que sustancialmente se ganan la vida, que generan bastante bien, como para vivir con holgura, pero por sus malas decisiones viven como pobres. Y conozco muchos otros que ganan muchísimo menos, sin embargo les alcanza para vivir y viven relativamente bien. Y muchas veces en la vida me he preguntado por qué esto es así, por qué esto, ¿no es cierto?, se da de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que no pueden administrar bien su dinero? En algunos casos, los culpables son definitivamente la falta de disciplina. En otros, la ignorancia. La ignorancia no es un insulto. Ignorancia proviene de ignorar, de conocer las reglas, de conocer, ¿no es cierto?, aquellas cosas que nos van a permitir caminar de una o de otra manera. El desconocimiento de cómo hacerlo bien. Porque alguna gente ya tiene el conocimiento, pero no sabe cómo hacerlo bien en la vida en este sentido. Y entonces las personas son saqueadas por el enemigo, que viene a robar, matar y destruir.
Tan simple y tan sencillo como esto. Esto se lo ve a cada rato. En este tiempo, varios han sido los hermanos que vinieron y me dijeron: pastor, he tenido que devolver, me he quedado sin trabajo y he tenido que devolver la casa que me he sacado. Estoy empezando a oír todo este tipo de temas y estoy viendo, ¿no es cierto?, mucha gente acogotada por ello. Definitivamente, ¿no es cierto?, si no hay sabiduría en la administración de tus recursos, vas a probar el precio de tus decisiones. Tarde o temprano llevas ese tipo de situación a tu vida. Si tú no administras tus recursos con sabiduría, ten la certeza que luego y muy cerca empiezas a sufrir y a padecer problemas en tus finanzas. Entonces es necesario que nosotros edifiquemos primero conocimiento y luego sabiduría para enfrentar todas las cosas en la vida y no darle chance de que el enemigo nos sacuda. Una de las suposiciones fundamentales, por si acaso, de ciertos tipos de oración es que tu vida esté en orden y que tú estés caminando en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios, en obediencia a su palabra. Y es sobre eso que nosotros necesitamos tener activado. Hay mucha gente que pretende que las cosas sean atacar solo un cierto tipo de cosas. Aquello, yo recibo lo que me conviene, lo que me interesa. Pero yo quiero decirles, ¿no es cierto?, cada vez que me lastimé mi pierna, mi rodilla, mis tobillos, que tienen, no sé, una facilidad espectacular para tener problemas, de pronto no solo se duele mi tobillo, por decir algo, se duele todo mi ser. ¿Por qué? Porque luego todo el día estoy con dolor que me recuerda que mi tobillo está mal. Por ende, ¿no es cierto?, mi temperamento cambia. Tu temperamento está siendo, tu persona está siendo atacada por dolor permanente. Entonces, ¿qué pasa? Te afecta tu temperamento. Y luego te afecta tu bolsillo, porque tienes que comprar medicamentos que antes no tenías que comprar. Y si la cosa es más seria y más grave, luego tienes que pagar médico que antes no tenías que pagar. Y luego tienes que ir y contratar servicios para que te saquen rayos X o lo que fuere. Entonces se afectó también tu bolsillo. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Entonces hay un aspecto, ¿no es cierto?, de nuestras vidas afecta a los otros aspectos. Las malas decisiones afectan precisamente todo el contexto de lo que somos. Es exactamente lo mismo en lo chico y es lo mismo en los hogares, es lo mismo en el departamento, en la alcaldía y en la nación. Si yo hago inversiones que no van a redituar beneficio, si construyo cierto tipo de cosas aquí y no las uso, no sirven para nada más que para mirar, hago mi estadio, si no voy a hacer para hacer deporte, ¿para qué sirvió? Entonces hay cosas que tengo que ver en la manera en cómo administro las cosas, cómo administro mis recursos, y eso parte de la casa, de la familia, de cómo administro mi vida, de cómo administro mi tiempo, de cómo administro mis recursos y mis talentos. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. En consecuencia, hay suposiciones fundamentales para que ciertos tipos de oración en tu vida funcionen, y son que estén en orden. Hay un cimiento particular para que funcione y trabaje una pared. Muchos de nosotros pensamos que las paredes, ¿no es cierto?, no trabajan. Oiga, yo lo voy a decir, ¿no es cierto?, toda estructura tiene vibración. Está compuesto por moléculas, todos sufren tensiones. Otra cosa es que tu ojo no las capte. Es como los rayos ultravioleta o los infrarrojos. Nadie los ve, o los ve alguno de ustedes, pero están ahí.
o los rayos gamma. Están ahí, aunque no los veamos. En consecuencia, ¿no es cierto?, hemos de entender este tipo de aspectos. Estamos limitados por aquello que vemos, por aquello que conocemos. Por eso es tan importante seguir adquiriendo conocimiento, para cambiar nuestras vidas y potenciarnos en otro tipo de niveles. Si no conocemos, no esperamos tener nada de lo que no conocemos, pues porque no lo conocemos. Nos quedamos contentos con lo que hemos alcanzado y conocemos. En todo en todo esto es así. Así que si entendemos, ¿no es cierto?, que hay un cimiento para que todo esto funcione, que ciertas oraciones necesitan que estés en orden y estés caminando en el poder del Espíritu Santo, te vas a entender el concepto de integralidad, el concepto del holismo. Entonces vas a entender, ¿no es cierto?, el alcance de su palabra. Y en ello, por ejemplo, un tema que hay que edificar es el tema, ¿no es cierto?, el concepto de dar. La Biblia está llena de promesas para todo aquel que es un generoso dador. Así es, la Biblia está llena de promesas para aquel que es generoso dador. Veamos hoy, Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Yo no escribí esto, es la Biblia la que está, es la que nos enseña. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Quién escribió este libro? El hombre más sabio que pisó la faz de la tierra. Su nombre es Salomón. Y está diciéndonos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primer recuerdo, ¿no es cierto?, aspecto fundamental que nos expresa este día, esta prédica: honra a Jehová con tus bienes. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice el mismo pasaje, Proverbios 3:9, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo primero es, ¿qué cosa? Honra a Dios. Pero dice, no solo le des honra, sí, Señor, te bendigo, te respeto, ¿verdad? Honra a Dios, y específicamente dice, con tus bienes. ¿Hay alguien que diga amén? Dele usted un aplauso al Señor. Déselo con ganas. Vayamos ahora a Malaquías, donde también vamos a encontrar otras poderosas promesas de Dios. En Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Y luego dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Hay alguien que diga amén, amén, gloria a Dios? Entonces nos está poniendo muy claro, ¿no es cierto?, qué cosas tienen que ser. Dice, honra a Jehová con tus riquezas, con tus bienes, honra a Dios. Dice, luego trae el diezmo al alfolí, tráelo al alfolí, no dice llévalo donde quieras, dice tráelo al alfolí, y yo reprenderé, dice él, no es mi palabra, es la de él, yo reprenderé al devorador por ustedes. Así que nos está hablando de qué, del concepto de dar, no de pedir, de dar, no de recibir. Está hablando del concepto de, gríteme, dar. Amén. Conforme nosotros empezamos a dar, se libera un poder sobrenatural.
¿Por qué? Porque estamos obedeciendo lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está instruyendo. Amén. Pero eso depende de cómo yo lo haga. Porque si usted viene y me pone un decreto por el cual yo tengo que dar, eso es otro boleto, ya no lo hago voluntariamente. Ya no es nacido de mi corazón. Ahora me la están poniendo como obligación. Y si yo no quiero darlo y me están poniendo esa obligación, entonces es un abuso. Porque me quieren obligar a mí a ser solidario. Cuando lo que debía hacer es que la solidaridad nazca de mi corazón, de fruto de mi amor. ¿Hay alguien que diga gloria a Dios? Alábele al que vive. Entonces el fruto sería diferente. Porque si no, lo otro es, si es contra mi voluntad, me lo están tomando, me lo están quitando. Y eso ya no es justicia. Porque no se necesita ser injusto para hacer justicia. En consecuencia, conforme nosotros empezamos a dar, se libera un poder sobrenatural. Los recursos del cielo empiezan a invadir, empiezan a devastar nuestras limitaciones naturales. A cualquiera de nosotros le puedo decir en este momento, ¿hasta dónde ves? Y vas a poder mirar, no sé qué sé yo, 1 kilómetro más allá, más a la izquierda, más a la derecha. Más no puedes ver. No puedes ver qué está sucediendo allá en el centro de la ciudad en este momento. Por más de que salgas aquí y te pares aquí en esta pequeña loma, no vas a verlo porque tienes limitación. Tu vista tiene una limitación, la mía también. No vas a poder oír nada que esté por debajo de una determinada cantidad de decibeles. ¿Me entiendes? Por muy bien pronunciado, por mucha dicción que haya. Estamos limitados. Nuestros sentidos nos limitan. Y necesitamos los ojos de Dios, y necesitamos los oídos del Señor, y necesitamos todo lo que Dios tiene para ver la realidad completa. ¿Hay alguien que diga amén? Porque en este momento, si quiero saber qué está sucediendo en la plaza principal de la ciudad, yo sé que hay uno que sí lo sabe. Su nombre es Espíritu Santo. Hoy, en este momento, Él sí sabe lo que está pasando. Ahí, hay alguien que diga amén, amén y amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así que nosotros estamos limitados por nuestro entendimiento, por lo que conocemos, por lo que vemos, por lo que los sentidos nos limitan. Nos traen una información muy rica, pero tiene limitaciones. No puedo ver los rayos gamma, no puedo ver los infrarrojos, no puedo ver los ultravioletas, no puedo, aunque quiera. Eso no quiere decir que no existan y que no tengan influencia en mi vida y en la tuya. En consecuencia, por eso es que debemos de entender, porque hay mucha gente que quiere racionalizar todo. La razón tiene su lugar y hay que caminar conforme al lugar que tiene. Para de contar. Así que cuando los recursos del cielo empiezan a funcionar, empiezan a invadir tu vida, empieza a haber una transformación. Nosotros entonces empezamos a experimentar un avance en nuestras finanzas. Y como le dije, Dios abre las ventanas de los cielos, las bendiciones de Dios empiezan a estar a nuestro alcance y Él coloca a sus ángeles alrededor de nosotros. Conforme honramos a Dios con el diezmo y con nuestras ofrendas. Él promete, Él, no soy yo, Él promete. No son los pastores de una iglesia, Él promete. No son la suma de los pastores, es Él, el Dios Todopoderoso, promete que va a reprender al devorador. O lo que sea que irrumpa en tus finanzas y se quiera comer tu provisión y tu incremento. Él es su compromiso de Él. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Te sorprenderá saber que dar realmente construye una cobertura
a tu alrededor. Construye un vallado de protección alrededor tuyo. Se levanta una cobertura de bendición de parte de Dios. Yo recuerdo cuando recién me había convertido, estaba nuevecito, no tenía ni un mes y empecé a asistir a un grupo de jóvenes. Fui enseñado sobre el tema del diezmo y yo me acuerdo que en aquel tiempo, cuando era católico, iba a la iglesia, normalmente me gustaba poner 5 pesos a la alforilla, billete verde por si acaso, y lo ponía con gusto. ¿Sabes? Billete verde, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el resto ponía monedas. ¿Cómo la gente le tira sus monedas? Sí. Entonces yo con mucho gusto me sentía muy dador y ¡zas! Ponía mi billete verde, 5 lucas. Y fui enseñado con el tema del diezmo. Y llegó el día en que había que diezmar, pues llegó el día de la paga y ahora había que diezmar. Hice mis números. Era gerente de sistemas de un grupo empresarial. No ganaba una maravilla, pero ganaba bastante bien. Obviamente mi diezmo salía muchísimo más que 5 bolivianos. Y entonces empezó una lucha en mi interior. Dije, ¿cómo? ¿Tanta plata? ¿Cómo? ¿No es cierto? Híjole, no todo lo que me ha costado ganar esto, ¿no es cierto? Y no, pues yo estoy acostumbrado a 5 pesos. 5 pesos no había problema, puedo duplicar los 5, puede que sea 10. Y me voy a sentir generoso. Bueno, entonces peleé conmigo mismo y cuando llegó el momento dije, no, la mitad nomás. Ni para ti ni para mí. Así que mitad de la enseñanza, y eso es lo que traje y puse en mi sobre y yo creí que me iba a sentir bien. Pero desde que salí de la congregación, porque dije, todo esto me da Dios, me ha provisto de esto, me ha equipado, me ha bendecido, me ha levantado, me ha transformado, está haciendo todo esto en mi vida. Y cuando Él me dice, ¿no es cierto?, aflójame esto, porque no tenía el entendido, pensaba que era yo el que estaba diezmando, no entendía que Él era el dueño y que yo le estaba capujeando la mitad de lo que es de Él. Próximo mes ya empecé a hacerlo completo. Y esperé que todo mejorara, y no mejoró, más bien fue al revés. Empezaron más pruebas en lo financiero, empezó a haber más necesidad, pero ahí perseveraba su palabra. Y luego vi a Dios hacer maravillas con todo esto, con toda la cobertura que esto levanta. Un buen día de esos, se me rompieron los meniscos cuando estaba ayudando a un hermano a quien le dio un ataque de epilepsia en medio de una reunión de la iglesia. Y cuando al epiléptico le da ataque, el común de la gente corre, huye, porque cree que es un endemoniado, porque las manifestaciones son muy parecidas. Y empezó a botar espuma el hombre, y me acerqué a él y durante casi 15 minutos estuve arrodillado a su lado ayudándolo. ¿Para qué? Para evitar que se le dé la vuelta a la lengua y se ahogue con ella. Y cuando me puse de pie, mi menisco voló. Mi gratificación por haber atendido a esa persona durante todo ese tiempo y haberme preocupado por él fue la ruptura de mi menisco. Ahora el que necesitaba que lo cargara yo. Entonces empecé a orar tirado en mi cama para que Dios me sanara. Porque como trabajaba en la congre, entonces todo mi capital eran $30. Y esperaba el milagro de Dios. Y un día y no pasaba nada. Y 2 días y no pasaba nada. Y 3 días y no pasaba nada. Al 4.º día apareció un hermano y me dijo, déjate de macanas, ¿no es cierto? Te voy a llevar al médico. Ya, vestite. Y me vistió y me llevaba. Y el médico dijo, esto hay que operar.
Y entonces yo dentro de mí dije, mañana lo espero a las 7 de la mañana. Y ese médico pegó en la clínica del sur, que era la clínica más cara de ese tiempo en La Paz. Y yo tenía $30. Y era el único cristiano en mi familia. Y mi padre me había pagado mi carrera en una universidad de alto prestigio. Había invertido una montonera de plata en mí para que yo como ingeniero tenga $30 en mi bolsillo. Y ahora vaya y le tenga que, ahora ¿a quién le pido prestado? Fui a la operación y cuando ya me operaron, yo creo que mi padre se dio cuenta. Al día siguiente, él, antes de que yo le pida, había ido a pagar la cuenta a la caja de la clínica. Y cuando llegó le dijeron, señor, está pagado. ¿Cómo? Señor, está pagado. ¿Cómo que está pagado? ¿Y quién ha pagado? Hace como una hora han venido unos amigos de su hermano, de su hijo, se han reunido, han pedido la cuenta aquí y se han puesto a discutir entre ellos. Y entonces eran 6. ¿Quiénes eran? No sé, le dije el cajero, no los conozco. Pero sé que eran amigos de su hijo, ¿por qué? Porque pidieron la cuenta. Y luego ahí se acotaron y pagaron la cuenta. La cuenta está pagada, no se debe nada. Entonces mi padre dijo, ni mis hermanos de sangre me han pagado jamás nada. Toda la vida yo he tenido que poner para ellos. Y a sus amigos, sus hermanos de la iglesia, le han pagado su operación. El próximo domingo mi padre estaba asistiendo a la iglesia. Apláudales a él, a quien aplaude, al Dios Todopoderoso. Pero no iba a dejar pasar la oportunidad. ¿Por qué le permitimos que el diablo nos saque la madre? ¿Por qué? Para la próxima operación estaría listo con buenas finanzas y buen respaldo para enfrentar cualquier cosa que tenga que enfrentar. Amén. Amén. Nos gozamos por lo que Dios hace. Pero una cosa, Él suplió. Dios suple la necesidad. Por supuesto que Dios suple. Dios nos suple cuando estamos en necesidad y aprendemos de los milagros que Dios hace y de la provisión sobrenatural que Él trae. ¿Hay alguien que diga amén? Pero Él en ningún momento me dijo de que no tuviera. Y si mis hermanos no hubieran tenido, mis hermanos de la iglesia, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tenido que prestarme de mi padre. Por eso te digo, te sorprenderá saber que dar realmente construye una cobertura a tu alrededor. Se levanta una cobertura de bendición de parte de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Isaías 32:8 nos dice, pero los hombres buenos serán generosos con los demás y Dios los bendecirá por todo lo que hacen. Le estoy leyendo la versión Nueva Biblia Viva. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero los hombres buenos serán generosos con los demás y Dios los bendecirá por todo lo que hacen. Denle un aplauso al Señor. Entonces, para que el concepto de la generosidad funcione en el plano de lo que Dios quiere que funcione, tienes que poner el cimiento, pues, sobre el cual va a funcionar, las condiciones, el clima, la atmósfera sobre la cual va a funcionar. Por eso es de que esto funciona cuando tú haces ¿qué cosa? Cuando tú estás caminando alineado con los principios de la palabra de Dios, cuando tu vida está funcionando en orden. Entonces puedes reclamar, ¿no es cierto?, ese tipo de provisión y ese tipo de bendición. ¿Hay alguien que diga amén? Caso contrario, ser generoso por generoso no tiene sentido. Es como cuando tú vas a ir a ayudar y ayudas por ayudar.
No tiene sentido. La ayuda para que se ayude tiene que ser efectiva, tiene que ser dirigida, tiene que estar orientada. El Salmo 41:1 dice, tome su Biblia o lea la que le están poniendo ahí en la pantalla, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Perdón, qué dice? En el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Pero óigame, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a pensar esto? ¿Porque me obliga? ¿Porque tengo que ser solidario? ¿Porque hay una ley que me obliga? No. Digo, porque me nace en el corazón, porque estoy enamorado de Dios y tengo el corazón compasivo que mi Señor ha tratado. De un corazón duro, indolente, ¿sabe qué? Me preocupo por mi prójimo. En todo, en lo que yo pueda. Amén. Alábele al que vive. Entonces esa es la razón por la que estoy pensando en esa necesidad, en esa circunstancia. Amén, amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Versículo 2. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad a sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Wow. Óigame, en esta porción de la palabra, en esta breve porción, hay montonera de promesas. Hay una serie de promesas. Hay 6 promesas que yo le voy a compartir. La primera de ellas, aquí Dios promete bendecir a aquellos que son, ¿qué cosa? Aquellos que son amables y ayudan al pobre, que aquellos que piensan en él. Proverbios 22:9 dice, Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Eso dice la traducción en lenguaje actual. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Dios promete bendecir a quien tiene un corazón para el necesitado. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Eso se circunscribirá solo a aquel que está necesitado de dinero? No. Dios te bendice cuando tú tienes corazón para el necesitado de la palabra de Dios. Dios te bendice cuando te dueles, cuando hay gente que está abandonada de la palabra de Dios, que no conoce un comino, que su actitud es una actitud beligerante, agresiva. Por eso, este tiempo, cuando la gente está hablando negativo, habla bendición. Hay alguien que diga amén. No vayas a bloquear, no vayas a ser campartes. Habla palabra de bendición, habla del poder de Dios. Amén. Segunda promesa que encontramos en lo que hemos leído. Dios libra en el día malo a aquel que piensa en el pobre. A ese pasaje que es tan claro. A tu diestra caerán 1000 y a tu siniestra 10,000. Mas a ti no te tocará, no te alcanzará. Oye, ¿cómo tan importante es entender lo que Dios, que Dios guíe nuestras vidas? El año 98, cuando iba a venir aquí, enviado por nuestra iglesia, enviado y confirmado por nuestro Señor que era su voluntad venir aquí a Santa Cruz. Yo no vine porque aquí era El Dorado. Yo tenía contrato para trabajar con proyectos del Banco Mundial. Y estoy viniendo para aquí y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y me dijo con total claridad, paga tus deudas. Ah, caray. ¿Cómo es eso, no es cierto? Paga tus deudas. Pero yo que estoy yendo a predicar la palabra y esto, y me sale Dios con esto, paga tus deudas. Pero yo quién soy para discutirle, ¿no es cierto?, a Dios, cuando dice paga tus deudas. Dije, mire, ¿ahora qué hago para pagar mis deudas? Entonces busqué qué tenía para pagar mis deudas y no había mucho para pagar las deudas. Entonces vi, mi vagoneta amada, francesa,
Mitsubishi de superlujo. Había que venderla, pues. Porque con eso podían, ¿no es cierto? Pero esa servía para Santa Cruz, para la arena. Dios dijo, está por encima de mi sabiduría. Yo estoy mirando una cosa. Dios dice, vende. Dios dice, paga, pago. Lo que Él me diga que haga, voy a hacerlo. Fui al mercado, la di en concesión, la vendieron 2 meses antes de que el precio de esos vehículos empezara a caer. Empezaron a meter esos vehículos de contrabando junto con los Transformers. El precio de esa vagoneta se fue a la mitad. Le di las gracias a Dios. Cuando recibí el fruto de esa venta, no agarré y dije, ¿no es cierto? Vamos a los Tajibos, esposa, y nos daremos una vueltita, mucho tiempo de problema. Vámonos a Buenos Aires, mi amor. Llevaremos a los chicos, ¿no es cierto? Y para aliviar este dolor. No, mi hermano, porque Dios dijo, paga tus deudas. Paga tus deudas. El 100% agarré y honré mis deudas. Tiempo después empezó la crisis que provocó el efecto tango de la Argentina. Y cuando eso sucedió, empecé a ver media ciudad de Santa Cruz en venta. Y entonces, y a mí no me llegaba. Le dije, gracias papá, gracias papá. ¿Por qué? Porque me previniste. No me dijo, va a pasar esto, sino me dijiste, haz esto. Y cuando lo hice, estaba protegido. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Dios dice aquí, Dios preserva y levanta una cobertura alrededor del que da a los pobres. La cuarta promesa que encontramos aquí dice que Dios honrará públicamente lo que hacemos en secreto. Dios hace conocer públicamente lo que ha sucedido entre tú y Él. Y eso es algo que es fabuloso, especialmente a los políticos que les encanta tanto. Háganlo de callados, hagan lo que tienen que hacer y pare de contar. Amén. Cuando lo hagas por eso, hermanos, si ayudas a alguien, calladito nomás, no saques pecho, no publiques nada. Mejor si no lo publicas. Dios, dice el quinto elemento que encontramos, la quinta promesa, Dios lo librará del poder de sus enemigos. No solo se frustrarán las tramas, no solo se frustrarán los planes de sus enemigos, tú eres protegido sobrenaturalmente. Cara a tu derecha, cara a tu izquierda, para ti no te tiene por qué caer, porque estás haciendo las cosas como Dios te ha mandado que las hagas. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Y la otra promesa que dice esta porción de la palabra es que Dios los consuela y cura cuando están enfermos. Óigame, ¿no es cierto? Entonces aquí en este elemento hay algo muy importante que nos está mostrando el Señor. Las bendiciones de pronto empiezan a sorprendernos desde cada lugar donde hemos utilizado nuestros recursos para expandir el reino de Dios. Desde cada uno de esos lugares que un día invertimos algo que no esperábamos, no lo hicimos por el propósito de cosechar nada, sino que lo hicimos por amor. ¿Hay alguien que diga amén? Y esa es la condición del corazón que tiene que haber de cada uno de nosotros. Cuando camino por acá, por las instalaciones de la iglesia y veo algún papel tirado en el piso, lo levanto. Aunque venga con el equipo de seguridad y los servidores que estén a mi lado, normalmente les gano y lo levanto. ¿Por qué? Porque amo lo que Dios me ha dado. Cuido las instalaciones que Dios me ha regalado. Cuido, porque sabe que no solo son mías, son de todos nosotros. Son para el servicio de la comunidad. ¿Hay alguien que diga amén? Si nosotros no cuidamos lo que Dios nos da, ¿quién lo va a hacer? Hemos de cuidar Santa Cruz para Cristo. Hemos de cuidar las calles. Hemos de cuidar empezar de nuestras casas. Hemos de cuidar
de toda esa basura, pero hemos de cuidar primero la basura de nuestro corazón y de nuestras mentes. El desorden en el que hemos vivido hay que enderezarlo. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Si tú eres un administrador responsable, si tú eres un mayordomo responsable de lo que Dios te ha dado, y tus actividades financieras están en línea con la palabra de Dios, y si aún así sigues siendo robado, tienes que aprender a orar y levantar un muro de protección espiritual alrededor de tus finanzas. Tienes que aprender a reclamar tus bendiciones, las promesas que Dios te ha dado y que están en esta palabra. La gente no las reclama, ¿por qué? Porque desconoce la palabra de Dios. Tan simple como eso. La gente desconoce. Muchas veces la gente piensa de que no pasé necesidad. Cuando estuve en México, llegué a vivir con el 35% de mi presupuesto. Necesitaba, por decir, 1,000 y solo tenía 350 para financiar. Tenía familia, tenía 2 hijos. Y no tenía a quien quejarme, ni a quien acudir. Entonces empecé a hacer economía de guerra. Empecé por mirar en qué cosas gastaba más. A tal punto de que empecé a hacer presupuesto de comida diario, proyectado todo el mes, y para no desatender las necesidades básicas de alimentación. Y cada 15 días, si mal no recuerdo, cada 7 iba al mercado y compraba 7 zanahorias, 5 tomates, medio kilo de molida. La idea era, ¿no es cierto?, optimizar el manejo de mis recursos. ¿Por qué? Porque me faltaba financiar el 65% restante de mi presupuesto. Controlar el gasto del agua. Me cambié de barrio donde vivía. Sí, pasé, viví todo ese tipo de cosas y de circunstancias y nunca me amargué. Y no dije, me voy a correr de aquí. No, la voy a pelear, porque de este lugar salgo yo, porque pinche diablo no me va a quitar mi bendición. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Y ni un solo mes dejé de pagar la renta de la casa. Y ni un solo gasto se me acumuló por más de un mes. Ni uno solo. Así que no me diga de que yo no pasé por ese tipo de circunstancias. No fue un día, fueron años. Años de pasar así. Años de vivir en un lugar así. Después de haber tenido otra clase de vida y otra clase de ropa y otra clase de esquemas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Estaba en la universidad, pues. Por eso yo le digo, la condición de estudiante no hay problema. Ahí se aprende a ser hombre. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Y así como yo tengo mi historia y mi testimonio, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene la suya propia. Pero la cosa es quién sale victorioso del tema. Y quién sale abollado. O quién no sale. O sale amargado. Quien busca el expediente fácil para salir. Porque los hay. Hay alguien que diga amén. Así que si tú eres mayordomo de lo que Dios te ha dado y tus actividades están
tus actividades financieras están en línea con la palabra de Dios, y aún sigue siendo robado, entonces tienes que aprender a orar, tienes que aprender a levantar, además de tener sentido común y hacer las cosas como corresponde, tienes que levantar un muro de protección espiritual alrededor de tus finanzas. Testificaba un hermano y decía que hubo un tiempo en que parecía que venían muchos tratos de negocios, pero cada uno de ellos, por diferentes razones, abortaban antes de ser concretados. Ninguno se concretaba. Y aquí son tantos millones, y aquí son tantos cientos de miles, y aquí es esto, y aquí vamos a ganar esto y lo otro. Nada, nada y nada. Todo, uno tras otro se le caían, uno tras otro, y no concretaba nada. Y él decía, entendimos con mi esposa que Satanás nos estaba zarandeando. Dice, a tal punto era la cosa que teníamos una propiedad, una casa, que no podíamos ni siquiera vender y tampoco alquilar. Llegamos a ese punto. Entonces nos acordamos de este tipo de concepto: orar. Tenemos nuestras cosas en orden, somos fieles con el diezmo, hemos sido fieles así, somos fieles cuidando las vidas, sí. Entonces empezamos a reclamar lo que dice la palabra de Dios. Empezamos a orar a Dios pidiendo que nos ayudara a levantar escudos de protección alrededor de nuestros negocios, de nuestra propiedad, nuestras finanzas. Y luego de estar 2 semanas orando a diario, pidiendo protección divina, de manera que el enemigo no pudiera penetrar y afectarnos, pudimos cantar victoria y vendimos la casa y se arreglaron nuestros problemas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Una cosa es si eres hijo del diablo, una cosa es si estás caminando alejado de las cosas de Dios, si tú estás renegado con Dios. Eso es una cosa, es otro boleto. Una completamente diferente si tú eres hijo de Dios y has decidido caminar conforme lo que enseña la palabra de Dios. Amén, amén. Es tan simple como eso. Así que, una vez más, un principio clave relacionado con esta promesa de protección es que tu vida esté en orden. No que estés viviendo en Cirguiñaco, no que estés viviendo así en anticresis, que no hayas arreglado tu relación de vida. Hay gente, ¿no es cierto?, que se vive así, ¿sabes qué? Y tiene, ¿no es cierto?, un boquete en su vida. Y quiere ser bendecido. ¿Cómo puedes ser bendecido así? Si te saliste de fuera de la cobertura del paraguas, clama y una, no va a funcionar. Para que funcione tienes que entrar debajo de la cobertura del paraguas para que no te mojes esa lluvia. ¿Acaso todo sueño que tienes tú es de Dios? No, mi hermano. Tengo muchos sueños que son simplemente tuyos. Necesitamos aprender a caminar tomados de la mano de Dios. Amén, amén. Así que hemos de entender que eso es imprescindible que suceda para que Él sea nuestra defensa segura. Sé responsable en el manejo de tus finanzas. Paga tus cuentas a tiempo. Sé muy generoso con aquellos que están pasando necesidad. Y aunque parezca que no puedes romper el estrangulamiento que provoca ese espíritu de escasez y pobreza, persiste en oración y ayuno. Quienes hemos pasado por ese tipo de valle, sabemos lo que es ella. Que si te gustaría volver, no, obviamente que no. Porque fueron muchos años duros. No duros, durísimos. Pero cuando salimos ¿cómo? ¿Cuántos dicen amén? Bailando, alabando a mi Señor. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a a quitar las manos del enemigo fuera de nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, saca al enemigo fuera de tus finanzas.
para levantar ese escudo de protección alrededor de tus excedentes, para que seas libre de deudas, que tu dar se vaya incrementando permanentemente y que seas tremendamente bendecido en el área de las finanzas. A ver, yo le voy a decir cómo oro por una cobertura financiera, lo aprendí. Doy gracias al Señor por lo que necesito, por la cantidad específica de dinero que necesito. ¿Por qué? Porque aprendí a pedir con especificidad. Bendíceme, Señor, sí, tú sabes cuánto, no. Lo que está mostrando es mi responsabilidad para manejar, ¿qué cosa? Mi problema. Yo tengo que saber cuánto necesito para vivir, para honrar todo lo que tengo que honrar, para que mi oración sea específica. Hay alguien que diga amén. Cuando voy a orar por un proyecto, tengo que saber cuánto me va a salir ese proyecto. Por eso lo proyecto, por eso lo calculo, por eso lo entiendo. Y entonces eso es lo que le pido en concreto. Señor, bendíceme con un auto. Hijo, ¿cuál quieres? Tengo un modelo 20. O tengo un Studebaker del 54. ¿O qué quieres que te mande? Es que un auto es muy... Oiga, tenemos que aprender a ser concretos. Tenemos que aprender a ver, ¿no es cierto?, a visualizar lo que anhelamos, lo que Dios pone en nuestro corazón. Cuando estamos en esa comunión, Él nos pone claramente aquello que es su voluntad. Y entonces cuando alineamos eso, ¿sabe qué? Entonces el pedir se hace sencillo y es cosa ya, lo pido y espero, lo pido y espero. Entonces empiezo a declarar, entonces le hablo a las cosas que no son como si fuesen. Para hacer eso me compro la cartilla que preparó el pastor Rafa, porque se va a acabar. Así que una vez de que le digo específico a Dios, necesito esto, luego ato al diablo, pues le ordeno que saque sus manos, que suelte lo que es mío, porque el cochino me quiere robar. ¿Acaso la Biblia nos dice que todo le pertenece al Señor? ¿Acaso mi Padre no quiere bendecirme? ¿Acaso Él no quiere bendecirnos a todos sus hijos? De manera tal que ¿quién se interpone entre la bendición de Dios y mi persona? Don Satan no ve. Entonces lo atamos en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que envíe sus ángeles a recoger lo que nos pertenece y que me lo traiga. Cuando el resto habla palabra negativa, yo hablo palabra positiva. Cuando el resto habla palabra de maldición, yo hablo palabra de bendición. Porque eso es lo que necesitamos hacer. Hay alguien que diga amén. Bendiga, bendiga, bendiga. Bendiga, bendiga, bendiga. Póngase de pie. Es tan importante la intención del corazón, el por qué haces las cosas. Es muy lindo ser emprendedor, pero hay que ver qué es lo que te motiva a ser emprendedor. ¿Cuál es el corazón con el que haces las cosas? Eso marca la diferencia y marca el fruto que conseguimos.
Padre amado, gracias por este día, Señor. Te pedimos, Altísimo Dios, que tu misericordia, Señor, se extienda sobre cada una de las vidas, Padre amado, en particular de todos los que están viviendo, Padre amado, todo este tiempo de zozobra, todo este tiempo, Padre amado, que lacera, Padre amado, el alma al ver todos esos parques preciosos de bendición, Señor, que se van quemando. Padre amado, interven allá, Señor. Mueve tu mano de poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestro corazón. Ayúdanos a erradicar el juicio que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a erradicar la división, la maldad, Señor. Sana nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Porque si tengo el corazón herido y tengo el corazón cargado de juicio, eso llevo a mi casa y eso les doy a mis hijos, y con eso contamino sus vidas. Señor, haz mi instrumento de bendición, haz mi instrumento de paz, haz mi instrumento de edificación, de construcción, de bendición. Haz que de mi boca fluya palabra de bendición, que de mi corazón salgan ríos de agua viva que bendigan a la gente. Haznos caminar, Señor amado, con la guianza de tu precioso Espíritu Santo, con esa luz, Señor amado, que alumbra, hacer elementos de transformación donde quiera que vayamos y en lo que quiera que trabajemos, y que cuando hagamos algo lo hagamos de todo corazón, que seamos instrumentos de bendición. Perdona el pecado, primero el nuestro, Señor, nuestro pecado de soberbia, nuestro pecado de indiferencia. Pero ante todo este día me paro, Padre amado, Señor, a pedir perdón por el pecado que hay en mi nación. Porque en este país hay tanta gente que de lo único que habla es de fútbol. Gente que no se quiere levantar temprano a trabajar. Gente que no se quiere levantar a trabajar, que no quiere ir a trabajar. Gente que le encanta solo la pachanga, que está pensando solo en bailar y en el convite y en la fiesta. Señor, esta nación está así porque los recursos que nos has dado han sido mal utilizados. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra indiferencia ante la necesidad. Ayúdanos a encontrar tu derrotero. Ayúdanos no solo a predicar la palabra, ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a hacer luz donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén.